muñeco, en esencia, no es más que eso, un simple objeto. Tela, relleno, quizás unos ojos de cristal que en realidad no ven absolutamente nada. Pero todo cambia en el momento en que se le impone una regla. Porque donde hay una regla, creedme, nace el miedo. Y esta es la regla, la que lo cambia todo. Una condición tan extraña que transforma un muñeco viejo en uno de los misterios más inquietantes de nuestro tiempo. Y ojo, no suena a sugerencia, suena a advertencia. Y esa es exactamente la pregunta que abre este análisis. Es que, si lo pensamos, la propia existencia de una regla así implica que hay una historia detrás, implica que hubo consecuencias, que este aviso no salió de la nada, sino de una mala experiencia. Así que claro, para entender la regla tenemos que ir al origen de todo, a una vieja casa, a una habitación infantil donde un regalo supuestamente inocente no trajo la alegría que se esperaba, sino algo más, una presencia. Y así es como arranca el expediente. No con un gran evento, no con un susto de repente, no. Empieza de forma mucho más sutil, con un patrón lento, constante. Pequeñas rarezas que, una a una, van construyendo una atmósfera de lo más inquietante. Son solo detalles, claro, detalles que la mente al principio prefiere ignorar, hasta que ya es imposible. Y ese es el punto de no retorno en esta historia. El momento en que la familia se da cuenta de que el patrón no es casual, de que es intencionado. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Y justo ahí llegó la parte que ya no se podía negar. Aquí el expediente da un salto. Pasa de las anécdotas sutiles, de las dudas, a los sucesos que ya son innegables. La escalada, como se suele decir, había comenzado. Fijaos en esto, porque es la clave. El miedo pasa por dos fases. Primero está el me parece. Me parece que su mirada ha cambiado. Es una duda, algo subjetivo. Pero luego se pasa al ocurre. Ocurre que se halle una segunda voz. Y ahí la duda se convierte en un hecho. Y el miedo se vuelve real. Vamos a detenernos en este concepto un segundo. La idea de dos voces. Una voz implica un interlocutor. Un interlocutor, por definición, implica una intención. Y una intención es lo que transforma un objeto que debería ser inerte en una presencia activa. Y aquí el poder de la historia se multiplica. Porque la leyenda nos presenta un culpable, pero sin cuerpo. Y claro, no se puede razonar con un objeto. No se le puede interrogar. Solo se puede observar, con impotencia, cómo el mundo a su alrededor empieza a cambiar de forma inexplicable. Con el paso del tiempo, el muñeco abandona el hogar familiar y acaba convirtiéndose en una pieza de museo, de exhibición pública. Y ese simple acto, el de exponerlo así, es en sí mismo una especie de confesión. Es que esa vitrina no es una simple protección, es una jaula simbólica. Y poner algo así en una jaula implica dos cosas muy claras. La primera, que crees que el objeto puede hacer algo. Y la segunda, y más importante, que crees que todavía puede hacerlo. La vitrina no es una solución, es una advertencia, un mensaje que dice, está contenido pero no desactivado. Y por eso las reglas se vuelven absolutamente cruciales. Y esto nos trae al ritual moderno que mantiene viva la leyenda a día de hoy. Es un ciclo muy claro, casi perfecto, que se repite una y otra vez. Primero, el desafío, la burla, después la consecuencia, el incidente, y finalmente el arrepentimiento, la carta. Esto que vemos es un fragmento real de una de las miles de cartas que ha recibido. Es que la idea de una persona adulta, sintiendo la necesidad de escribir una carta para pedirle perdón a un muñeco, es profundamente inquietante. Y aquí tenemos otro fragmento. La desesperación es palpable. Esto no son bromas, son súplicas en toda regla. Lo que nos lleva inevitablemente a la pregunta del millón. ¿A qué o a quién creen que le están escribiendo? Bueno, pues con todo esto sobre la mesa llegamos a la parte más extraña del expediente. Las teorías. Los intentos de explicar qué es Robert, que en lugar de resolver el misterio, lo único que hacen es hacerlo más profundo. Abrir nuevas puertas a lo desconocido. Estas son las teorías más comunes, las 4 puertas principales. Cada una apunta a una posibilidad diferente, pero hay una quinta, una teoría mucho más moderna y, la verdad, bastante más perturbadora. Es la teoría del anzuelo. Y es muy simple. Postula que Robert se alimenta de atención, que cuanta más gente lo mira, cuanta más gente habla de él, más poder acumula, más fuerte se vuelve. Y claro, esta teoría postula algo muy directo, que el simple hecho de prestarle atención convierte a quien observa en parte del propio expediente, que con solo escuchar su historia ya se le está alimentando. Y con esa idea en mente, lanzo una última pregunta. ¿Qué es más aterrador? ¿Un objeto que se mueve solo
o uno que te sigue a todas partes con la mirada, sin moverse ni un solo centímetro. El verdadero miedo, a veces, no está en el movimiento, sino en la presencia. Estas son las preguntas que nos deja este caso. Preguntas que no buscan una respuesta fácil, sino que invitan a que cada cual reflexione sobre su propia reacción ante una historia como esta. Porque el verdadero horror de Robert de Dole, al final, no es lo que pueda o no pueda hacer dentro de un museo. Es lo que su historia le hace pensar a la gente mucho tiempo después, en la soledad de sus casas. La duda que planta. Y por eso, el expediente permanece abierto.